Bien, pues vamos ahora a tener el tiempo de estudio de las doctrinas de la palabra del Señor en el Catecismo Mayor, y vamos a ver, pues a partir de ahora, una serie de preguntas. La semana pasada estábamos viendo acerca del decreto, el decreto de Dios en general, primeramente el decreto, pues en cuanto a la salvación de los hombres, la predestinación y la reprobación. Y eso fue la última pregunta, la pregunta 13. A partir de la pregunta 14 hasta el 17 tiene que ver sobre todo con la creación. Bueno, la pregunta 14 es de introducción, ¿no? Como vamos a ver, y propiamente dicho, lo que es de las preguntas de la creación son las preguntas 15, 16 y 17. Vamos primeramente entonces a leer las dos primeras, la pregunta 14 y la pregunta 15. Y bueno, pues si nos da tiempo, espero que sí, también podamos considerar las dos últimas acerca, bueno, ya lo veremos, más en concreto. Pregunta 14 dice: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Y la respuesta es: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Y bien, el texto que se nos da en esta pregunta es Efesios capítulo 1 y versículo 11. En él digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y después también está cuál es la obra de la creación. Y la respuesta es: la obra de la creación es aquella por la cual Dios, en el principio, por la palabra de su poder, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en éste, haciéndolas por sí mismo en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. Y nos da entonces como textos, primeramente Génesis capítulo 1, todo el capítulo. Sabemos que es el capítulo que nos habla de la primera semana de la creación, o el hexámeron, ¿no? Los 6 días de creación y el 7º descanso. Vamos a leer pues el inicio de este capítulo solamente. Dice Génesis 1, versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto es Génesis capítulo 1. Después también tenemos Hebreos capítulo 11 y versículo 3. En el Nuevo Testamento, Hebreos 11, 3. Allí leemos: por la fe entendemos haber sido compuesto el universo por la palabra de Dios, para así hacer lo que se ve de lo que no se veía. Y por último, Proverbios capítulo 16 y versículo 4. Proverbios 16, versículo 4. Dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Bien, pues esto es en cuanto a la creación, ¿no? La primera pregunta pues está hablando es la transición, digamos, del decreto a la creación y después también la providencia. Los decretos es la decisión de su voluntad desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad, Dios pues se propone un propósito a llevarlo a cabo en todas las cosas, y bueno, pues el Señor lo decide, y para llevarlo a cabo en el tiempo, pues Él hace 2 grandes obras. Primeramente,
la de la creación, la creación de cielos y tierra, que es una expresión en la Biblia para hablar del universo, del mundo creado, que no es Dios y que por lo tanto no es eterno. Solo Dios es eterno. Y pues está las obras de la creación y después las obras de la providencia, que bueno, es el gobierno de esta creación por parte de Dios, ¿no? Esto ya lo consideraremos en su debido momento. Hoy vamos a centrarnos en la primera de las obras, ¿no?, de la gran obra de la creación. Entonces, bueno, la primera pregunta, la 14, lo que nos dice es la relación que tiene el decreto con la creación y providencia. Estas obras son conforme a su presciencia, el conocimiento por adelantado, anticipado de Dios en todas las cosas, ¿no?, y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. No es lo de la presciencia, primero no es porque Dios lo ve y así después se lo determina, no. Son ligadas, ¿no? Él lo conoce porque es también así como Él lo ha determinado hacer. Y el texto que se nos daba era Efesios capítulo 1, ¿no? Sobre todo el capítulo, la segunda mitad de este versículo, capítulo 1, versículo 11, cuando dice que el que hace todas las cosas según o conforme el consejo de su propia voluntad. Dios hace todas las cosas, ¿no? En la creación y en la providencia, hace todas las cosas según lo que Él ha decidido, según su decisión que es sabia, según su decisión que es soberana, de su propia voluntad. Y después entonces nos habla de la obra de la creación y de una manera también análoga a lo que habíamos visto en cuanto al decreto. Primero pues habla de la creación en general y después más en particular en la pregunta 16 se nos habla de la creación de los ángeles y en la pregunta 17 acerca de la creación del hombre. Y entonces pues nos centramos en la obra de la creación, que es por aquello por lo que empieza a hablar la Biblia, ¿verdad? La Biblia empieza en Génesis 1, no empieza en Juan 3:16, ¿no? Sabemos Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, o ha dado a su Hijo unigénito, no sé. ¿Ha dado o ha enviado? Ha dado. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Es el Evangelio, ¿no? Y es uno de los versículos más conocidos, ¿no? Pero bueno, no comienza por ahí, comienza por Génesis 1. Y para comprender Juan 3:16, pues tienes que comenzar por el principio y continuar hasta llegar ahí. Si quitas todo lo que viene de antes, no entiendes nada. No entiendes por qué el Padre ha enviado al Hijo, por cuál la necesidad, por qué es esto así. La salvación, el orden de la salvación no es primero, sino lo primero es el orden de la creación. El orden de la creación no solo da sentido a nuestra vida, no solo da sentido a la realidad, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? ¿No? Las preguntas básicas, ¿no? Típicas, ¿no? No solamente nos responde a esto, sino también es la base para el Evangelio. Es la base para el Evangelio. Porque la creación lleva consigo también la creación del hombre. ¿Cómo fue creado el hombre? Que el hombre fue creado justo, inocente, etcétera, etcétera. Y el hombre, cayó en pecado. La caída del hombre. La creación, la caída. Y entonces vemos cómo el Señor trae la salvación. Y la creación, por lo tanto, es la base. La creación es el fundamento, ¿no? Para comprender la vida que vivimos y también incluso para la salvación. Le quitas este fundamento y entonces es como que todo
está flotando en el aire. Y flotando en el aire, pues al final acaba cayéndose al suelo, ¿no? Por su propio peso. Bien, pues entonces fijémonos que es a partir de aquí que la mentalidad occidental, ¿no? Pues se ha puesto primero apartándose de Dios, ¿no? En el siglo XIX, con la creación, para acabar en el día de hoy como totalmente contraria a Dios. Fue en el siglo XIX, en las naciones cristianas, cuando el ateísmo en las naciones occidentales, europeas, en América, tendría que ser algo así como del 1% o menos. Cuando los científicos en la universidad, el 99% creían en Dios, ¿no? Y las naciones, pues, de una manera, digamos, formal u oficial, confesaban la fe cristiana. Y la moralidad en las naciones era, a grandes líneas, por supuesto, pero sí, la del cristianismo. Pues todo eso empezó a cambiar hasta el día de hoy, que vemos que las naciones están completamente apartadas y están completamente, pues, desafiantes en contra de Dios, despreciando incluso, pues, el cristianismo, despreciando a los cristianos y a la Iglesia, como que diciendo estos no hacen nada, no pintan nada, ¿no? Se les puede quitar el reunirse, ¿no? Por cualquier razón, ¿no? Y si se les concede que se reúnan, pues que dejen de cantar. O que, bueno, que deje el predicador de predicar, porque lo mismo, y a lo mismo si él también habla muy fuerte va a contagiar a muchos, ¿no? Cualquier cosa que se les ocurra. Cualquier cosa que se les ocurra. Lo que eso demuestra es un soberano desprecio al cristianismo, que es el de las élites, los gobernantes, un poco comillas ilustrados que no lo son, pero digamos que viven en ese mito de la ilustración, ¿no? De que la racionalidad ha expulsado las tinieblas de la superstición, ¿no? Pues fijémonos una cosa. Hoy se niega la necesidad incluso de la salvación y del Evangelio, hoy en día, ¿no? Pero eso en el siglo XIX no comenzó la gente negando el Evangelio. En el siglo XIX negó la creación, ¿no? Ya en 1859, con la publicación de este hombre, del Darwin, ¿no? Del origen de las especies. Que bueno, eso tampoco vino de la nada, él tampoco fue muy original, porque él ya seguía, pues, lo que habían dicho algunos que otros biólogos, ¿no? Buffon u otros, ¿no? O sea que él lo único que hace, como siempre, es una especie de refrito con algunas ideas nuevas, ¿no? Entonces, primeramente fue la evolución de las especies, con lo que se explicaba la creación del hombre. La creación del hombre, que es la pregunta que hemos dicho, la pregunta 17. Y bueno, ya andando el tiempo, ya en el siglo XX, pues tenemos estas teorías del Big Bang, ¿no? Que viene a ser entonces la explicación de la creación del universo, ¿no? Y bueno, pues tanto que bueno, que entonces es la pregunta 15, ¿no? La respuesta, digamos, en el catecismo secular, ateo, imperante hoy en día, en otros días, ¿no? ¿Cómo se ha creado todas las cosas? Pues por el Big Bang. ¿Cómo se ha creado el hombre, ¿no? O la vida del hombre? Pues por las especies, ¿no? Bien, pues entonces el Big Bang, ¿no? Es el que viene a explicar hoy en día en la mentalidad contemporánea, pues eso, la creación de los cielos y la tierra, la creación del universo. Y tanto la creación del Big Bang como la creación la creación del Big Bang, tanto el Big Bang como la evolución viene a ser paralelo. Es decir, que el universo se creó por sí mismo.
¿no? Se creó por sí mismo, siguiendo leyes, por así decirlo, inmanentes bueno, pues se creó por sí mismo, la forma que tenemos hoy en día del universo, y la evolución igualmente, ¿no? Las distintas formas de vida se han ido pues evolucionando, ¿no? Se han creado a sí mismo en su adaptación a, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, volviéndonos, vemos que para esto es que se ha autocreado, se ha autocreado el universo, las distintas formas de vida. Pero en el Big Bang pues entonces, fijémonos que el universo ya previamente existía, ¿no? No en la forma que nosotros lo conocemos ahora, sino que, bueno, toda la materia del universo estaba ahí comprimida, no sé si dirán en un átomo o en 2 o 3, o en lo que sea, ¿no? Estaba comprimida y, bueno, de tanto comprimida que estaba, ¡blum!, al final explotó. Bueno, esto al final es también una concepción de la creación del universo muy parecida, por ejemplo, al estoicismo, a la filosofía griega de hace 2000 años, pero bueno, eso dejémoslo. Ahora eso se retoma y se explica, se retoma con lenguaje científico, pero bueno, eso lo dejamos. Entonces, la cuestión es que, de esa manera, siempre la materia del universo ya preexistía, estaba totalmente ahí concentrada y explotó, ¿no? Pues bueno, ya existía, ¿no? Entonces, la materia ya existía antes. Eso significa, por lo tanto, que la materia ha existido siempre. Esto significa que el universo ha existido siempre. Y bien, pues entonces, fijémonos, ¿no? La materia existe siempre. Desde siempre existe la materia, ¿no? Según la manera de esto de ver. Pues entonces, ¿esto excluye la existencia de Dios? ¿No? Esta es la pregunta. Para las mentes que piensan así, ¿no? Pues entonces hay 2 respuestas. O sí o no. ¿No? Los que dicen que no, pues entonces existe Dios desde siempre y existe la materia desde siempre, ¿no? Entonces, por eso se llama que existe 2, ¿no? De eso se llama dualismo, ¿no? Entonces, normalmente se entiende que Dios es el bueno, ¿no? Y la materia es todo el mal que vemos en el mundo proviene de la materia, del universo, ¿no? De la materia creada. Es un dualismo, ¿no? Es un dualismo. Y aquellos que dicen que no, que solamente existe la materia en el universo y ya está, y no hay nada más, entonces ya no hay 2, entonces ya solamente una realidad, ¿no? La materia. Y entonces se le llama esto el materialismo. Y es entonces no 2 sino 1, por eso se llama monismo, de monos, 1. No de lo que diría Darwin, sino de monos, 1. ¿Qué significa 1 en griego? Entonces, esto es la visión del panteísmo, ¿no? El panteísmo entonces es que todo es Dios. Todo es Dios. Si la materia es eterna, la materia por tanto es divina, ¿no? Y entonces, pues todo es Dios y eso significa que más allá de Dios no hay nada, por lo tanto, desde este punto de vista también entonces el monismo panteísta también es ateo. Son las 2, digamos, posibilidades que hay. Y bueno, en el dualismo podríamos meter allí a los agnósticos, ¿no? A los agnósticos, porque claro, si existe un Dios, bueno, este Dios, ¿cómo va a intervenir aquí en el universo, ¿no? ¿Cómo se va a dar a conocer? Muchos conciben así, hoy en día, pues, las cosas, ¿no? La fe, ¿no? Y hablan de un Padre bueno y misericordioso, ¿no? Y bueno, pues el Dios de la Biblia, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos esta historia. Esto es lo de los gnósticos, el gnosticismo. El gnosticismo es, bueno, pues que sí, al final todo el universo creado, ¿no? Es mala de por sí. Sobre todo los que gobiernan y los que dominan, que son, pues normalmente, pues Illuminatis o algo parecido, ¿no? Todo esto es gnosticismo. Las teorías de la conspiración modernas son
formas también un poco, van también en este sentido, ¿no?, del gnosticismo. El gnosticismo. Y bien, pues entonces los otros, pues no, ya son militantes y dicen que no, pues que solamente existe la materia, ¿no? Y no hay nada más, ¿no? Ahí está el Stephen Hawking, ¿no? O después está también el otro, el Dawkins, ¿no? El Richard Dawkins, creo que se llama Dawkins, ¿no? Sí, está el científico en silla de ruedas y después está el otro, que es el biólogo, en fin, da igual. En todo caso, ambos son Dawkins, sí. Ambos son muy, pues, muy radicales, ¿no?, en su negación de Dios, ¿no? Bien, pues entonces vamos a ver la obra de la creación, ¿no? Fijémonos que está diciendo la obra de la creación es aquella por la cual Dios en el principio. Ya para empezar vemos, ¿no? En el principio. Así comienza Génesis 1, en el principio. En el principio. ¿En el principio de qué? No en el principio de Dios. ¿En el principio de qué? En el principio del universo. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. Ya la misma expresión en el principio es que allí empezó a correr el tiempo, ¿no? A crear Dios los cielos y de la tierra creó una entidad exterior a Dios, ¿no? No por emanación, no que el universo emanara de Dios y fuera, digamos, una extensión de Dios, ¿no? Sino como una entidad aparte material. Una entidad aparte material. En el principio. Esto significa que juntamente con la creación del universo está la creación del tiempo. El tiempo, pues, es el momento, o se crea en el momento de la creación de los cielos y la tierra. Entonces, a partir de esa existencia, ¿no? Antes no existía, a partir de esa existencia echa a andar el reloj, por así decirlo, ¿no? Porque en Dios vive siempre en un eterno presente. Entonces, en el principio, ¿no? Significa que hubo un tiempo en el que los cielos y la tierra no existieron, ¿no? O, mejor dicho, no hubo un tiempo porque no existía el tiempo, pero que a partir de un momento, ¿no?, empezó, ¿no?, su existencia y es hasta el día de hoy, en el principio. Esto es algo importante. Entonces, esto ya excluye, ¿no?, lo que decimos del Big Bang, porque eso siempre requiere la preexistencia en alguna forma de la materia, por lo tanto, la preexistencia en alguna forma del universo, ¿no? Eso lo excluimos en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien. Entonces, la creación es aquella por la cual Dios en el principio dice, por la palabra de su poder. Entonces, nos vemos aquí, esta es la palabra de su poder, podemos decir por su palabra poderosa también, es una manera también de expresarlo. Por la palabra de Dios, ¿no? Fue la palabra de Dios que de la nada llamó a la existencia a cada cosa y la cosa existió, comenzando por la luz, ¿no? Bueno, está después el debate si la luz es onda o si la luz es, ¿qué es la luz? Bueno, pero lo llamó a la existencia. Dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y vio Dios que aquello que había hecho, la luz era buena, ¿no? Y separó la luz de lo que no era luz, de la luz de las tinieblas, y a la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Y así, pues, con todas las cosas empezó a llamar a todas las cosas a la existencia y a dar orden en el universo que inicialmente dice era caos, ¿no? Era tohu bohu. La tierra estaba desordenada y vacía. Bien, pues por su palabra poderosa. Es también lo que nos dice Hebreos capítulo 11, ¿no? Que fue por que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Lo llamó a la existencia y existió. Y después hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en este. Es decir, que no había materia persistente, ¿no? Lo llamó y lo creó.
lo llamó y lo creó. Y bien, pues entonces esto por último también dice en el espacio de 6 días, ¿no? Hemos leído en Génesis capítulo 1 solamente pues la obra del primer día, ¿no? Continúa hasta el día 6º en el que Dios crea a los animales y también al hombre, ¿no? Y al 7º día descansó. Entonces, bueno, podemos tomar todo esto, ¿no? Sobre todo la creación por medio de la palabra de la nada, ¿no? Y en el espacio de 6 días. Y alguien puede decir, oye, pues, ¿cómo puede ser esto posible? Que Dios de la nada, es decir, de la nada, en cuanto a materia, ¿no? Que no existía, llame a la existencia y se ha hecho. Y crea también formas de vida del universo, ¿no? Los astros, las estrellas, el sol, la luna, etcétera, ¿no? En la tierra también, ¿no? Los mares, la tierra, las plantas, los animales, el hombre, ¿no? En el espacio de 6 días. Y dices, mira el universo qué grande es, ¿no? El universo qué inmenso es. Las formas de vida que hay en él, qué inmenso que es. ¿Cómo pudo hacerlo todo esto en 6 días? ¿Cómo pudo hacerlo? Y la gente pues le entra a lo mejor un poco, intenta comprenderlo esto y ya empieza un poco a no tener mareos, pero dice, ¿no? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Bien, pues ahora pensemos una cosa. Dios dice, la Biblia dice que Dios es todopoderoso, ¿no? Que Dios es todopoderoso significa que Dios lo puede hacer todo. Y no solamente eso, se nos dice que Dios es infinito, infinito en su ser, infinito en todos sus atributos, por lo tanto también infinito en poder. Infinito en poder, sí, no podemos entender las cosas lo que es infinito en poder. Significa, por lo tanto, que Dios ha podido hacer un infinito número de universos en 6 días o en un día. ¿No? Su poder no tiene límites. Nosotros es imposible, ¿verdad? Que hagamos, no hacemos ni un muro de piedra o un muro de ladrillos en nuestra casa, ¿sabes? Si se nos cae algún ladrillo, tardamos ahí 2 o 3, una semana, ¿no? Porque no tenemos, pues somos pobrecitos, no tenemos fuerzas, ¿no? Pero Dios tiene todo el poder, infinito en poder. Entonces, si uno cree en la existencia de Dios, si uno cree en su omnipotencia, y que ese infinito en poder, es que no hay ningún problema, ninguna objeción. No es irracional, no es una imposibilidad, no es imposible. No es imposible. Así, por lo tanto, yo lo digo porque, claro, hay muchos que, claro, esto de 6 días les parece una bestialidad, ¿no? Dentro del cristianismo y creyentes, ¿no? Entonces ha habido tensiones, y ha habido tensiones en iglesias reformadas que por lo demás son o han sido fieles, ¿no? Sobre todo en el mundo, en el ámbito anglosajón estadounidense particularmente, en cuanto a debates si la creación ha sido en 6 días literales o no. Los días del Génesis son días literales, o pueden ser entendidos la palabra día en un sentido más amplio como de eras, ¿no? Claro, de esa manera, si piensas que un día son mil millones de años, ¿no? Pues entonces eso concuerda más con la ciencia y parece que es menos escandaloso. Pero, ¿cuál es la necesidad realmente? ¿Cuál es la necesidad realmente de que sea una era de 1.000 millones de años, por ejemplo? Pongamos 1.000 millones de años, o 500, o lo que digan, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es hacer una creación, en términos humanos. Poner ese número de tiempo para dar cabida a que esa creación se autogenere a sí misma, que es la visión de la ciencia, del Big Bang y de la teoría de la evolución. Entonces, vemos, es querer, digamos, acomodar, acompasar el relato de la Biblia con la mentalidad de hoy en día.
Y bueno, pues sabemos que, a ver, en el mundo secular, como la cuestión está tomada, ¿no?, por los anticreación, ¿no? Si uno dice, si uno va en el mundo académico, en el mundo universitario de ciencias, diciendo, no, es que yo creo en la creación, ¿no?, pues van a suspenderlo, ¿no? Le van a quitar la posible promoción. Había un creyente, Custans creo que se llamaba de apellido, que era creyente, era de Canadá. Y él, pues también había hecho grandes inventos, así Entonces él postuló, ¿no?, ya en su edad adulta, no sé si estudió en la Universidad de Ciencias, y postuló para entrar en la Academia de Ciencias en los años 50 del siglo XX. En las Academias de Ciencias, ¿no?, él tenía inventos, ¿no?, y era una persona que había escrito obras también cristianas, ¿no?, y él había servido también como evangelista en el mundo universitario, pues no sé, los años 40, 50 o así, ¿no? Y bueno, pues cuando se enteraron que él creía en la creación, no entró en la Academia de Ciencias de Canadá, ¿no?, lo vetaron en los años 50. En los años 50. Bueno, al final la historia acabó bien porque él era de tanta valía que, bueno, pues lo admitieron, ¿no? Pero la idea es que se veta a todo científico en el mundo universitario, todo científico creyente que crea en la creación tal como dice la Biblia. Y además es que ellos te lo dicen, ¿no?, la palabra creacionista, como si fuera un insulto. Este es un creacionista, ¿no? El Richard Dawkins, ¿no?, pues utiliza la palabra creacionista con un soberano desprecio, ¿no? Creacionista, ¿no?, como un insulto. Creacionista, sí, ¿y qué? Creacionista, y a mucha honra, ¿no? Creacionista, ¿no?, como decía aquel otro, ¿no?, pues estamos de pie y orgullosos diciendo, Dios ha creado los cielos y la tierra en 6 días, ¿no?, por la palabra de su poder de la nada, tal como nos enseña la Biblia. Entonces, los científicos tienen un interés, por así decirlo, en acompasar las cosas, ¿no?, pero la Iglesia no tiene ningún interés. Los pastores no tenemos ningún interés. Los pastores no tenemos que ir a hacer ninguna carrera en la Universidad de Ciencias. Yo no tengo ningún interés, tampoco creo que un ministro que esté sirviendo en la Iglesia pues tenga esa vocación. Bueno, a lo mejor alguno sí que tendrá, no lo sé, ¿no? Pero no creo que sea nuestro lugar. Entonces, ¿cuál es el problema para los pastores? ¿Cuál es el problema para los teólogos? ¿Cuál es el problema para la Iglesia en este tiempo de creer y confesar lo que dice la palabra de Dios? ¿No vemos que esto está digamos, echando una sombra de duda primeramente sobre la palabra de Dios, pero igualmente sobre el Dios en el cual creemos? ¿Creemos que Dios es todopoderoso, infinito en poder, sí o no? Y si ponemos puentes también con la ciencia, ¿no vemos que estamos dando una visión de la creación, que es la creación de los científicos, pero solamente nosotros pues ponemos el nombre de Dios por el medio, pero ya está? La ponemos, pero puede prescindir completamente de ello. ¿No vemos que a la larga lo que va esto a traer es que se prescinda del factor Dios para explicar el universo, porque según la manera de ver de ellos no hace falta? Ya tenemos nosotros la clave y ya lo hemos explicado todo. Entonces no hay ninguna razón. Y hay creyentes en la universidad que están defendiéndolo, a costa de sacrificar sus promociones posibles, ¿no?, en el mundo de la enseñanza de la universidad o en el mundo de lo que sea. Hay creyentes que lo hacen. Y estos creyentes que sacrifican sus vidas y sus carreras, ¿no?, pues hombre, nos van a dejar en muy mal lugar a los pastorcitos que somos nosotros, que poco entendemos de ciencias, ¿no?, que tenemos miedo a confesar lo que dice la Biblia.
sin más. Y bueno, lo que tiene que hacer uno y otro y todos, ¿no?, es simplemente creer lo que dice la Biblia y confesar lo que dice la Biblia para la gloria de Dios, no más, ¿no? Si lo hacemos, pues, bueno, primeramente es en nuestro beneficio propio, ¿verdad? Pero es también, por otra parte, la única manera de que la gente en nuestro tiempo pueda volverse a Dios. Si no, se quita la piedra de tropiezo, de escándalo, en la que la gente ha caído, que es todo el discurso cienticista. Creo que el cristianismo solamente va a ser una cosa muy, muy marginal en nuestras sociedades, que el Señor, pues bueno, llama a la existencia pues por su poder y su gracia, somos el remanente y el resto, ¿no? Y gloria a Dios por ello, ¿no? Pero la banda ancha de la sociedad van a ir al abismo para caer directamente de cabeza al infierno. Y así es lo que ocurre. Pues entonces es también en beneficio de la propagación del Evangelio y la proclamación del Evangelio, para que la gente pueda tomar en serio pues al Dios de la Biblia. Y pues de la misma manera que se toma en serio la creación, se toma en serio también pues la predicación del Evangelio, y que Cristo es el único camino de salvación para el Padre, ¿no? Entonces es sobre la base de la creación que, como hemos dicho, el anuncio del Evangelio, de que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que tiene todo el pleno sentido. Pues amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.